pasando. Y se habló de un cambio ya. Y de estos temas no se habló en la campaña, por eso el pueblo hondureño se siente como frustrado, como engañado, como víctima de una estafa. Yo siento con mucha preocupación que mis amigos, mis correligionarios, gente de mi partido, el Partido Nacional, hoy esté llevando el país prácticamente al abismo. Pareciera que han perdido la capacidad de apartarnos de él y por eso deseamos que rectifiquen, que hagan un alto en el camino. Este tipo de reformas no se hacen por mayoría. Son reformas que deben surgir de grandes consensos nacionales, ni se hacen a la carrera, porque cuando se hacen de esta manera generan un montón de suspicacias. Yo fui diputado 3 veces y fui asesor del Congreso Nacional 4 años. Yo conozco cómo opera eso, yo sé que el Congreso es la expresión de la sociedad hondureña y que esta es una sociedad enferma, esta es una sociedad corrupta. Y así como hay muy buenos diputados y diputadas de las cuales nos sentimos orgullosos, también hay muchísimos que hacen ver a Jack Sparrow, ese del Perla Negra, lo hacen ver como niño de doctrina, porque andan viendo qué negocio hacen, cómo trafican con el voto que la ciudadanía les dio a través del modelo representativo. No vengan a hablar de democracia directa, eso no existe en ninguna parte. Eso existió en algunos cantones suizos, ni siquiera en Atenas, porque de 10.000 habitantes de una polis, 500 eran ciudadanos y podían votar, los demás no. Antes en Honduras usted tenía que saber leer y escribir para votar, tenía que tener bienes para votar. Las mujeres no votaban. Las mujeres no votaban, entonces, y hablando de las mujeres, abogada Bonilla, aprovechemos para decir que este mes es el Día de la Mujer. Y hemos visto que la mujer ha encabezado muchas gestas gloriosas para defensa de la democracia. Ojalá que las mujeres empiecen a expresarse y que empiecen a defender el modelo democrático. Aquí ya no hay nada que investigar. El pueblo hondureño está por este modelo y demanda urgentemente su mejoramiento. No está pensando en un modelo populista. Las reglas son sencillas. Mire, hay que darle al que no tiene y que el que tiene pueda tener más si es posible. Pero la mentalidad de nuestros gobernantes aparentemente es quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Y esto no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Yo veo con preocupación el hecho de que, aplicando el artículo 302 del Código Penal, con esa reforma constitucional que pretenden hacer, creando la ciudad modelo, están cediendo soberanía y están afectando a la integridad del territorio nacional y pudieran ser acusados de traición a la patria. Entonces, ¿qué se pretende? El mismo forcejeo que hubo entre el Ejecutivo y la Corte y la Fiscalía. ¿Por qué no empezamos a crear proyectos positivos? Escuchaba a uno de los funcionarios del gobierno anoche decir que ese proyecto de la ciudad modelo va a estar funcionando en unos 5 años. Bueno, ya no va a haber gobierno. Ya habrá otro gobierno que seguramente vendrá de nuevo a reinventar la democracia, así como Paul Romer decidió reinventar la economía y crear el modelo de la economía endógena frente a la economía exógena, que son tesis plausibles, son muy valiosas, pero ¿por qué no las van a proponer a México, o las van a proponer a Venezuela, o las van a proponer a Brasil? Vienen al que consideran el país más pequeño, más humilde, más laxo, más tolerante, más obsequioso del mundo, a proponerles que ceda el territorio y que ceda su soberanía. Y esto es inadmisible. Bueno, precisamente este tema de la ciudad modelo también causa mucha controversia y todo esto va a derivar de estas limitaciones, bueno, que se eliminaron las limitaciones que tenía el artículo Petro y ahora existe la posibilidad, los Petros todavía permanecen, están vigentes, pero existe la posibilidad ahora abierta en el cual pues por medio de alguna iniciativa popular o de cualquiera de las formas que establece ahora la reforma, el artículo 5, ya sea por el presidente o el número de diputados, pueda darse una derogación de los artículos pétreos y uno de ellos es desde el territorio. Llegamos a la parte final del programa, pero me gustaría saber la opinión del abogado Teodoro Bonilla sobre esto de la ciudad modelo, que no tendría una... no aplicaría pues entonces la jurisdicción nacional de la Corte Suprema sobre estos territorios de reformarse y crearse estas ciudades modelos. ¿Cómo quedaría la situación jurídica y judicial dentro de esas zonas? Sí, estas pretensiones desde el punto de vista constitucional son violatorias de la misma Constitución.
si queremos obviar, eliminar la jurisdicción de la Corte Suprema, de que los jueces y magistrados no tengan jurisdicción sobre esa ciudad, estaríamos hablando de un estado dentro de otro estado, y eso la Constitución no lo permite. Si queremos ceder soberanía, territorio, eso es inconstitucional, es violatorio de los artículos pétreos. Es decir, hay tres cosas importantes que garantiza la Constitución. No, ¿por qué estos artículos pétreos? La razón es que no les hemos explicado al pueblo hondureño la razón de estos artículos irreformables. Es que nadie, ningún gobernante puede ceder soberanía, y eso es lo que protege la Constitución, esos artículos, la soberanía, el respeto, la protección a la soberanía. Y en esto de lo de la ciudad modelo, quieren ceder soberanía, quieren ceder un territorio, donde en este territorio van a crear sus propias leyes, van a crear sus propias autoridades, y un gobernante que se va a llamar un gobernador es el que va a ser el príncipe de esta ciudad. Eso es terrible, eso la Constitución no lo permite y ya lo constituye como un delito de traición a la patria. Ceder soberanía, alterar la forma de gobierno, el periodo presidencial, eso es penado por traición a la patria, y eso es lo que no han entendido los gobernantes, los políticos. El irrespeto a la Constitución, eso trae como consecuencias grandes en el pueblo hondureño. Va a reaccionar. Yo sé que en este mes de la mujer, abogado Raúl, las mujeres son muy preparadas, han ejercido la titularidad de la Corte, han sido ministras, han sido diputadas, son dirigentes, son catedráticas, han llevado muchos y muchos cargos y muchas victorias en este país. Unámonos todos, defendamos el Estado de Derecho, defendamos la Constitución hondureña, que esto es lo que nos va a garantizar la paz. Aquí no andemos inventando el agua caliente, eso ya está inventado. Aquí dediquémonos a respetar la ley, dediquémonos a trabajar, a crear fuentes de trabajo, a darle seguridad al país, porque la seguridad del país es una obligación de los gobernantes. No hay que jugar política con la seguridad del país, porque ya la Constitución le obliga al Estado, a los gobernantes, darle seguridad a cada uno de los ciudadanos, y eso no se está cumpliendo. Si de verdad cumpliéramos con la Constitución, este país tuviera seguridad, tuviera desarrollo, tuviera paz, y no lo tiene actualmente. Sí. Bueno, agradecemos mucho, abogado, por estar con nosotros. También gracias por la invitación. Al abogado Raúl Pineda, como siempre es un honor tenerlo aquí en el estudio, y esperamos pues volver a contar con una participación del abogado Teodoro Bonilla más adelante, porque sin duda alguna se ven en temas muy importantes relacionados con la justicia del país. Ya vieron, sedición, traición a la patria, se está jugando con fuego. Esperamos que los funcionarios y el alto mando del poder en Honduras pues pueda tener una mente tranquila y pueda apegarse a las leyes para no tener ningún tipo de problema, y no aventurarse a hablar de instituciones de jueces por simples rumores y que después pues tratan de aplacar un poco, tratando de dar nuevas declaraciones diciendo que nadie está por encima de la ley, después de haber dado pues declaraciones aventureras como las que hace también el presidente Porfirio Lobo Sosa en ocasiones. Los esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana aquí en Primer. Uno de sus dos temas de discusión en el programa es la ciudad modelo, y en base a ello formulamos la primera interrogante. Este tema de la ciudad modelo, pues no se ha visto otro tipo de estos proyectos que se haya realizado en ningún país del mundo. Obviamente no se saben los efectos de y este es un tema que continúa dividiendo al pueblo hondureño en pro cuando se está trabajando de la unificación del mismo. Bueno, se trata de un proyecto que, como usted dice, no tiene referencias de éxito todavía en ninguna parte del mundo. Mucha gente menciona los ejemplos de Hong Kong, Singapur, incluso se ha llegado a mencionar el de las Coreas, que no tienen realmente un efecto similar a lo que se busca en Honduras, porque esos son centros financieros internacionales. El 70% de las actividades de Hong Kong y de Singapur es movimiento de capitales y no generación de desarrollo económico, político y social en estos países o en estos lugares. Yo creo que el asunto de las ciudades modelos planteadas como están en Honduras son absolutamente inconstitucionales, porque presentan, por un lado,
la delegación de las funciones constitucionales de los poderes del Estado. Se les da autonomía legislativa violando la absoluta autonomía que tiene el Congreso Nacional de la República. Se habla de crearles un estatuto constitucional propio. Se habla de que van a tener su propio sistema tributario, sus propias leyes, y esto implica que no se va a aplicar el régimen tributario de los hondureños ahí, sino que el que quieran los empresarios que invierten ahí. Y luego también se establece que van a tener sus propios órganos de justicia, o sea, su propia actividad jurisdiccional. Significa que las tres funciones esenciales del Estado están siendo delegadas para que sean ejercidas en un territorio de aproximadamente unos 1000 kilómetros cuadrados, en los que van a haber capitales extranjeros, funcionarios extranjeros, gente extranjera trabajando y algunos hondureños que podrían ser incorporados a ese proyecto. En términos generales, estamos frente a un lugar, un pedazo de tierra hondureña donde van a venir gente con sus millones a decir cómo van a vivir, qué leyes van a aplicar, quién va a ser su gobernador, quiénes van a ser sus jueces, quién va a ser su policía, qué van a pagar sus impuestos y cómo van a hacer sus propias leyes. Esto es prohibido por la Constitución de la República, porque el primer principio de la soberanía del Estado, la soberanía del pueblo, consiste precisamente en ejercer su autoridad sobre el territorio nacional, que se conoce como principio de autodeterminación, y por otro lado el principio de la no intervención de los pueblos. Aquí entonces estamos frente a un ejemplo de una acción inconstitucional que el pueblo hondureño debe parar, con el agravante de que estas acciones que quieren hacer, quieren dotarlas de 80, 90 o 100 años de vigencia. Imagínese usted que el presidente de la República acaba de decir que los constituyentes de 1980 por 30 años le impusieron al pueblo hondureño los artículos pétreos y que ahora los quiere quitar. Y no se fija el presidente del Congreso y el presidente de la República, que están queriéndole cercenar por 100 años el derecho legítimo de su propia soberanía al pueblo hondureño en un territorio de 1000 kilómetros cuadrados que quieren liberar para hacer inversiones, probablemente con capitales que no sabemos de dónde vienen y que podría ser incluso hasta lavado de activos. Esto hay que detenerlo. Yo no veo cuál es la carrera, de dónde nace la necesidad de que a la carrera, hace 10 días propusieron el proyecto y hoy quieren reformar la Constitución para darle trámite a algo que alguien se ha imaginado por ahí y que ahora dicen que es la oportunidad del pueblo. Poco falta para que saquen ahorita una encuesta que diga que todo el pueblo hondureño está de acuerdo con las ciudades modelos, así como dijeron que todo el pueblo hondureño estaba de acuerdo con la reforma del artículo 5 sin haber consultado a nadie. Con referente a esto, habla con las ciudades, pues se ha llegado a ese término, 100 años se está hablando, pero en base a ello, ¿realmente es provechoso ya cuando los mismos diputados no tienen un informe detallado de qué significa una ciudad modelo, cuáles van a ser las obras que se van a implementar ahí, cuál va a ser el desarrollo que se va a desarrollar en esas ciudades y el impacto que va a generar para toda la ciudadanía? Esa falta de información básica debe ser la razón fundamental para que el pueblo hondureño diga que no se haga ninguna reforma y que no se apruebe en esas ciudades. Necesitamos saber quiénes son los inversionistas. Estamos hablando de billones o trillones de dólares, es decir, estamos hablando de 10.000, 50.000, 100.000 millones de dólares que van a venir a invertir aquí. ¿De quién son esos capitales? Si usted se pone a pensar, hay cualquier cantidad de miles de millones de dólares que andan en el aire ahorita del narcotráfico que no hayan dónde invertirlos. En Latinoamérica se ha fortalecido la legislación antilavado de activos y no hayan dónde meterlos. Y es muy peligroso que en Honduras se vaya a crear un paraíso para que estos capitales vengan a hacer lo que quieran en Honduras. Y todos estos aspectos tienen que ser bien discutidos y el pueblo hondureño tiene que quedar protegido contra este tipo de acciones. No debemos entonces correr. Probablemente al final, si discutimos muy bien este asunto, tal vez le pueda convenir al pueblo hondureño, pero no debe ser impuesto a la carrera. Detrás de esa carrera hay algo negro y algo escondido que no debemos nosotros aceptar. Por otro lado, en mi concepto particular, mi forma de pensar me dice que en lugar de estar propiciando acciones
del humanismo cristiano que se supone que promueve la economía social de mercado, pero en la práctica lo que vemos son propuestas de capitalismo salvaje, abrirle las puertas a los enormes capitales para que vengan a explotar los bienes de producción de Honduras con los grandes capitales